Aprovechamos también de saludar a la ministra, señora Gloria Hood, ministra de Transporte. Buenas tardes. Y a todos los parlamentarios, a todos los invitados que están hoy día en la sesión de hoy. El acta de la sesión número 102 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Y el acta de la sesión número 103 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido oficio de su excelencia el presidente de la República, por el cual formula indicación sustitutiva al proyecto de ley que prorroga la vigencia de la ley 20.867. Enseguida, los presidentes de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, también FESICOR, FESITRACOL y CONTRAMEN, que se dicen llamar Gremios Unidos de los Taxis Colectivos de Chile, piden que se haga presente la urgencia suma para la tramitación del proyecto referido. Luego, en segundo lugar, se recibieron un oficio del señor Director Nacional de Vialidad, por los cuales informa sobre la puesta en marcha de instalación de personas y dependencia en la Dirección Regional de Vialidad, cuestión de Ñuble. Y también sobre la instalación de señaletes de carretera que conducen a sitios o lugares de interés turístico, principalmente en la región de Atacama, en toda la extensión que va desde el sector norte del Puerto Caldera hasta la comuna de Chañaral. En tercer lugar, se recibió una carta de don Hernán Calderón, de Conadecus, dirigida a Sutel, con opinión sobre las modificaciones a los concursos públicos de 700 MHz, 2100 MHz, 3,5 GHz y 26 GHz para su toma de conocimiento. En cuarto lugar, petición de audiencia para el proyecto que congela el parque de alquiler de la Federación de Taxis Básicos y Colectivos de la Región Metropolitana y de la Federación de Taxis Colectivos de la Zona Sur de la Región Metropolitana. Esa es la cuenta, presidente. Doy la palabra para si hay alguna observación sobre la cuenta. Ya votamos el proyecto de reconocimiento. Se ofrece la palabra para temas varios. ¿Se ofrece la palabra? Yo quisiera hacer uso de la palabra respecto al Ministerio de Transporte y sobre todo en la Subsecretaría de Telecomunicaciones. En la zona de entre Frutillar y Puerto Octay, hoy día están apareciendo instalaciones por parte de empresas proveedoras de servicios de Internet, me imagino banda ancha, y se está instalando en una zona que va a ser pronto declarada zona de interés turístico, como es el camino entre Frutillar y Puerto Octay. Se le han hecho observaciones y se ha hecho presentación a la subsecretaria, pero no se ha podido arribar a buen puerto. Y toda la comunidad y toda la gente que se dedica a actividades de turismo, pero fundamentalmente la ciudadanía que vive en ese sector, se opone tenazmente a esta situación. Por lo tanto, me gustaría que se oficiara a la subsecretaría, a la señora ministra que está presente, pero creo que es un tema de urgente de conversar, por lo menos con la municipalidad, con la alcaldesa que ha estado preocupada y las personas que desarrollan actividades de interés turístico en esa zona. También doy la bienvenida al señor ministro de Obras Públicas. Y se ofrece la palabra sobre varios, ¿no hay más? Diputado don Leopoldo. Gracias, presidente, por su intermedio. Al señor secretario, que veo está la ministra, la ministra por el tema de que nosotros la última sesión previa a la semana digital, votamos en general la idea de legislar respecto no la idea de legislar, sino en general el proyecto que viene del Senado, que por el tema del congelamiento del parque. Entonces quiero ver si hoy día va a tener oportunidad, previo a la votación en particular, que será en una sesión especial, me imagino, dados los plazos, el día 15 de noviembre debe estar publicada la ley, para que la señora ministra, el Ministerio de Transporte, sigue la indicación sustituida, objeto que nos podamos informar como comisión y después dar paso a la exposición para la cual se ha invitado el señor ministro de Pública. Eso quiero consultar, señor presidente. Sí, en primer lugar vamos a escuchar
¿Se cortó la transmisión, presidente? Sí. No se escucha. Un tiempo de... Sí. Al señor Dubó se le han recibido 11 veces y lo leímos haciendo, que también nos piden haciendo. Perdóname, pero 11 veces, yo no pongo eso. Presidente. Sí. 11 veces. Ministra, tiene la palabra. Presidente, nosotros venimos efectivamente preparados con la presentación, que es bastante breve. No sé si consideran que la podemos hacer ahora. Sí, estábamos... quiero explicar, digamos, la sesión. En primer lugar, queríamos escuchar a la Asociación de Taxis de Regiones. El presidente me pidió escuchar a don Luis Dubó, yo he estado en contacto con él, y ellos tienen una posición distinta a todo lo que son las asociaciones de taxis de la región metropolitana, en el sentido de no cerrar el parque en su totalidad. Y por lo tanto creo que es importante poder escucharlo durante 5 minutos y que expongan. Es por ese motivo que se le autorizó la posibilidad de exponer. Don Leopoldo Pérez tiene la palabra. Sin perjuicio, presidente, de ser majadero, esta agrupación, quiero recordarle, y por su intermedio al señor secretario de la comisión, nosotros ya votamos en general la idea de legislar y estaríamos en condiciones de entrar a votar en particular, dado el calendario que tenemos una invitación pendiente al señor ministro de Obras Públicas y también de la exposición respecto al proyecto que se votó por parte del Ministerio de Transporte. Quiero decirle que sin perjuicio del derecho que tienen todas las organizaciones de poder manifestarse, hay que cumplir los reglamentos. Aquí ya empezamos el proceso de votación, se aprobó en general la idea de legislar el congelamiento del parque. Segundo, entiendo, y así fui informado a través de la Comisión de Hacienda, a la cual pertenezco también, que el señor Dubó pidió una información. Esa información fue entregada por el Ministerio de Transporte, firmada por el señor subsecretario, en que se ha recibido al señor Dubó por parte de la Secretaría de Transporte en 11 oportunidades sobre el mismo tema. Presidente, ¿me permite la palabra? Por favor, yo no sé si corresponde seguir en audiencia cuando estamos con un proyecto ya en etapa de particular. Secretario, tiene la palabra. Presidente, la señora ministra junto con su asesor, don Juan Carlos González, pidieron ser recibidos en esta sesión por un tiempo breve, no más de 10 minutos, para explicar la indicación sustitutiva que se está presentando al proyecto que aprobamos en general la sesión pasada. Efectivamente, don Leopoldo Pérez tiene razón. La sesión siguiente, que sería la próxima semana, sería a votar o discutir en particular. Pero como esta fue un agregado, digamos que cambia el sentido del proyecto, es que se requiere la explicación del Ejecutivo respecto a este cambio de sentido. Por eso es que se le habilitó 10 minutos. Y con respecto a la Asociación de Taxis de Regiones, señor... El señor Dubó fue lo que me transmitió el presidente titular, que se recibiera también dentro de los 10 minutos. Perfecto. Diputado Mulet tiene la palabra. Diputado Mulet. Presidente, sí, presidente, se acordó en la sesión anterior recibir durante 5 minutos a quienes tuvieron una postura distinta a propósito cuando se votó en general el proyecto, presidente, de manera que corresponde escuchar por algunos minutos a quienes discrepan respecto de la propuesta que ha sido apoyada por la generalidad de las asociaciones gremiales que han venido, de manera que entiendo yo corresponde recibir al señor Dubó, presidente. Hay un acuerdo que se hizo cuando se votó en general en la sesión pasada. Eso nomás, presidente. Bueno, vamos a escuchar... diputado Ilabaca, tiene la palabra. Sí, presidente, antes de que entrara al fondo de la sesión, que me parece importante hoy día la presencia del ministro de Obras Públicas, solamente solicitar 2 oficios previos al ingreso de la sesión formalmente. Lo primero es solicitar un oficio al ministro de Obras Públicas que se encuentra presente en orden a unos hechos que me denunció el presidente de la Junta de Vecinos del sector Alderete, la comuna de Los Lagos, don Pablo Fernández, donde manifiesta la preocupación respecto a un proyecto que se denomina mejoramiento y ensanchamiento de la calle Quinchilca, que va a unir la ruta 5 Sur con Valdivia.
es un megaproyecto que va a intervenir la población Alderete de la comuna de Los Lagos, con una tremenda inversión del Ministerio de Obras Públicas, y me gustaría poder que a través de la comisión el ministro informara a esta comisión cómo va avanzando este proyecto, ¿ya? Y lo segundo, esta semana que recién pasó, y sé que el ministro sabe también, salió el resultado de la segunda licitación del puente Caucao, los resultados de la empresa que iba a asumir la definición definitiva, la solución definitiva de los problemas que presenta este viaducto. Pero nuevamente postuló la misma empresa y hoy día con un sobreprecio al presupuestado por el Ministerio de Obras Públicas cercano a 7 veces el valor del llamado a licitación. O sea, el aceptar un sobreprecio de esta característica es construir 2 veces el puente Caucao, cuestión que es inaceptable. Me gustaría poder conocer por parte del ministro cuál es la situación actual del puente Caucao, en qué consiste esta propuesta. ¿Nos equivocamos nosotros o el gobierno al llamar al diseño, o el diseño tiene problemas, o la empresa se está aprovechando de que estamos en época de pandemia para cobrar un precio altísimo? Pero en definitiva el mensaje es que un puente tan necesario como el puente Caucao para la comuna de Valdivia, que ha ayudado a descongestionar el centro, en definitiva tenga una solución urgente, definitiva, y no seguir con este puente transitorio. Gracias, presidente. Miran los oficios respectivos, si todos están de acuerdo. Presidente. A ver, me está solicitando la palabra don Jorge Sabaj y don Karim Bianchi. Tiene la palabra don Jorge Sabaj. Gracias, señor presidente. En estos momentos de puntos varios, quiero saludar al señor ministro de Obras Públicas, a la señora ministra de Transportes, al señor director de Vialidad, y solicitar, por su intermedio, señor presidente, desafectar la ruta de San Fabián de Alico en la región de Ñuble, ruta N31, en el tramo que va desde San Fabián hacia el embalse de La Punilla, solicitar desafectarlo para que sea Vialidad quien pueda intervenir ese camino. Como se sabe, se iba a construir el embalse Punilla, que ha sufrido algunos retrasos, y esa ruta se entregó a la empresa preocupada hacia el sector de La Punilla, lo cual está generando muchos problemas con el polvo en suspensión, y por lo tanto solicito por su intermedio que se desafecte esa ruta N31 en el tramo desde San Fabián al embalse de La Punilla, para que sea Vialidad quien pueda intervenir ese camino y mantenerlo en condiciones para que pueda estar transitable y sin polvo en suspensión. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Karim Bianchi. Gracias, presidente. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, se escucha. Sí, ya. Vi que está la ministra de Transporte, doña Gloria Hood, así que quiero aprovechar el poder oficial y también que está presente, el indicarle una situación en la cual ella estuvo muy presente, que iniciamos un proceso en esta misma comisión respecto del transporte público en la ciudad de Punta Arenas. Hubo una preocupación de esta comisión y hubo una acción que tomó la ministra y una decisión de hacer un cambio, que fue muy, muy difícil hacerlo porque había un contrato que se estaba incumpliendo buscando la alternativa se pudo y se logró que hoy Punta Arenas tenga una flota nueva de buses de transporte público, y eso es muy positivo. Pero había un compromiso, y lo quiero recordar y quiero pedir el poder invitar a quienes fueron parte de este proceso, porque yo coloqué en la comisión este tema producto de que se acercaron a mí los sindicatos de quienes eran choferes de estos buses anteriores. Y ellos iniciaron el camino del cambio del transporte público en Punta Arenas, y así lo hicimos ver a la ministra, y fue por eso que se pudo lograr esto. Entonces, había un compromiso del ministerio de poder intentar mantener a casi todos los trabajadores que tuvieran interés en cambiarse a la empresa. Lamentablemente, se mantuvo la gerencia de operaciones de la empresa anterior, y esta gerencia de operaciones lo que hizo fue dejar fuera a todos quienes pertenecían o dirigían estos sindicatos,
y fueron vetados y excluidos en estos nuevos contratos. Y yo creo que no es justo porque si gracias a, aparte de, ¿no es cierto?, de las denuncias que hicieron estas personas, tenemos un transporte público nuevo en Punta Arenas, yo creo que no pueden ser excluidos y me gustaría, presidente, el que pudiésemos, mediante una reunión Zoom, escucharlo, revisar los compromisos y ojalá, como en un momento se comprometió la ministra, había un mediador que iba a estar del ministerio revisando cómo se hacía este traspaso. Yo creo que eso quedó inconcluso y eso no sería bueno que sea la única mancha, algo que ha sido un excelente proceso y que le ha hecho bien a la comuna de Punta Arenas. Entonces pido revisar esta situación, invitar a estas personas a alguna sesión y además que la ministra pueda tener algún intermediador en esta situación. Bueno, así será tomado por el secretario para poder coordinar las acciones correspondientes, tanto oficio a la señora ministra como la posible reunión Zoom a futuro. Por lo tanto, ahora yo quisiera... por su intermedio, señor presidente, solicitar... Perdón, yo quisiera... que darle 15 minutos. Tenemos 3 autoridades aquí que nos están observando, que es la ministra de Transporte, que le vamos a dar los minutos suficientes para poder exponer la indicación sustitutiva respecto al congelamiento del taxi colectivo. Posteriormente, dentro de esos 15 minutos, escucharemos también a don Luis Dubó y posteriormente escuchamos al señor Contralor y al señor Ministro de Obras Públicas y finalmente a los invitados de la diputada Alejandra Sepúlveda, así que vamos a tener que tener paciencia para poder terminar esta reunión. Así es que les solicito a ustedes agilizar esto sin el ánimo de coartar su posibilidad como parlamentarios de poder hacer las indicaciones correspondientes. Entonces se conceden estos minutos para la señora ministra de Transporte, la señora Gloria Hood, y al señor Juan Carlos González, para que expongan la indicación sustitutiva. Señora ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero saludar a los miembros de la comisión, a los gremios invitados. También alegrarme por lo que mencionó el diputado Bianchi sobre Punta Arenas, es la primera capital regional que tiene toda su flota renovada con el mejor estándar de buses nuevos. Así que esperamos seguir con eso y, por supuesto, ajustar todo lo necesario para que todas estas transformaciones funcionen muy bien. Quisiera pedir la posibilidad de proyectar una presentación que tiene Juan Carlos González y solamente quiero mencionar respecto a esta indicación sustitutiva, es que prorroga la vigencia de la ley 20.867, que se conoce como la ley del del congelamiento del mercado de taxi. Es una iniciativa parlamentaria que viene de la Comisión de Transportes del Senado y nosotros hemos mantenido en esta indicación el espíritu de esa propuesta. Solamente hicimos algunos ajustes para que sea consistente con el resto de la normativa del Ministerio y abrimos la posibilidad de que existan algunas modalidades que nos permitan probar tecnologías, por ejemplo, y hacer modernizaciones del sector dentro del mismo cuerpo legal. Así que, como digo, respetando el espíritu de que inspira esta iniciativa, se entrega esta indicación sustitutiva que brevemente Juan Carlos va a explicar ahora. Muchas gracias. La ministra, tiene la palabra don Juan Carlos. Muchas gracias, presidente. Los saludo a usted y por su intermedio al resto de la comisión y a los ministros y al señor Contralor que están presentes. Este proyecto de ley fue iniciado en el Senado, estaba planteado como una prórroga de la ley 20.867, sin embargo establecía varias normas intermedias que al ponerlo en contraste con la 20.867 generaba varios problemas de interpretación. Por lo tanto, para corregir eso y evitar que el mismo ministerio que va a aplicar esta ley tuviera estos problemas en el corto plazo, preferimos plantear una indicación sustitutiva que recogía los principales elementos
sin perjuicio que vamos a plantear también algunas modificaciones que la comisión podrá acoger o no respecto del contenido original, sin perjuicio que la forma creemos que hay que cambiarla sí o sí, por los motivos que expliqué. Bueno, en primer lugar, en la indicación original es una prórroga de la ley anterior, que tuvo 5 años, y se prorroga por 5 años. En este caso lo que nosotros hacemos es que se terminó la suspensión anterior y parte una nueva. En segundo lugar, en vez de ser por 5 años, la planteamos por 3 años. Consideramos que es un plazo suficiente para este congelamiento, sobre todo que este es un mercado que está bastante dinámico. Los vehículos son los mismos, los taxis en todas sus modalidades. En la indicación no se mencionaban qué pasaba con los traslados, los reemplazos, ni el cambio de modalidad, que de hecho, el cambio de modalidad se prohibía. Nosotros estamos manteniendo haciendo explícito que los traslados se hacen en base a las normas actuales del decreto 212, los reemplazos obviamente siguen, y en el caso de los cambios de modalidad, nosotros somos partidarios a través de esta indicación de que efectivamente sí se permita, ¿ya? Ese es el segundo cambio importante. En tercer lugar, básicamente se mantiene lo mismo, salvo que se prohíbe el cambio de modalidad respecto a las nuevas inscripciones. El límite que se establece es el mismo que viene del proyecto de ley, un 4% para los colectivos y 20% para taxis de otras modalidades, solamente en casos debidamente fundados por la Seremi. También agregamos esta posibilidad de hacer planes piloto. Hay varios proyectos que nos han presentado a asociaciones gremiales de taxis básicos y colectivos para poder probar tecnología, medios de pago, aplicaciones, en fin. Y algunas de ellas, por ejemplo, cuando quieren ser taxis eléctricos, requieren de nuevas inscripciones, ¿ya? Por lo tanto, tratamos de establecer esta posibilidad por un máximo de 1 año, y también se incorpora un régimen sancionatorio para el caso que no se cumplan los propósitos del piloto, que se entregar un informe, ¿ya? También otra diferencia normativa importante es que con el proyecto de ley que venía del Senado, se mantenía el mismo reglamento actual, el cual hay que entrar a modificarlo y ya los ajustes se vuelven más difíciles. Nosotros preferimos hacer un reglamento nuevo, que además se va a tratar fundamentalmente de los pilotos, ¿ya? Y por último, bueno, esos son los cambios fundamentales respecto del proyecto de ley que fue aprobado por el Senado. Ahí está resumido el proyecto y están presentados los cambios que propone la indicación sustitutiva del Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Perdón, solamente hacer hincapié que es muy importante tener esto zanjado lo antes posible, dado que el plazo del anterior congelamiento vence el 15 de noviembre. Gracias. Muchas gracias. Escuchamos ahora a don Luis Dubuo por un máximo de 5 minutos. Buenas tardes, presidente. Saludar también a la señora ministra, don Juan Carlos González, a los demás diputados integrantes de la comisión. Nosotros tenemos, como regiones, tenemos una mirada distinta del congelamiento del parque, y no estamos de acuerdo que se cierre el parque, en especial para los taxis, ¿ya? Queremos que se nos haga la diferenciación entre el colectivo y el taxi. Los taxis a la fecha son 43.000 en todo el país. Por lo tanto, necesitamos que se abra el parque para nuestro gremio de una manera controlada, y eso es realizando concursos el primer mes de cada año. Los Seremi regionales llaman a concursos de acuerdo a distintos estudios, impacto vial, crecimiento demográfico, aparición de nuevos sectores poblacionales o residenciales, donde no está llegando el taxi. Y lo digo porque desde un principio, cuando llegaron las aplicaciones al país, se nos criticó porque nosotros no cubríamos la demanda que existía hasta el momento. Los taxis, incluso antes de que llegaran las aplicaciones, ya no estaban cubriendo las demandas porque teníamos el parque cerrado. Partimos con 110.000 taxis en el año 98 y ahora, agosto del 2020, son 43.000 taxis a nivel nacional. Por
Por lo tanto, si los colectivos quieren cerrar el parque para proteger su mercado, nosotros queremos que para el taxi se abra. Y se abra de una manera controlada, pero todos los años. Y lo que queremos dentro de esta indicación sustitutiva que presentó el Ejecutivo, que se elimine el 20% que corresponde a los taxis y se agregue un artículo, un inciso donde permita y que todos los años, el primer mes de cada año se llama concurso, los mismos Ceremi pueden hacer este llamado y que no sobrepase el 50% de la flota total de taxis en cada región. Así mantenemos un parque controlado, se fortalece cierto más el gremio de los taxis y podemos darle la posibilidad a que muchos conductores que en la actualidad no tienen la posibilidad de tener un vehículo para desempeñarse debido a que se creó este mercado secundario producto de la sobrevalorización de las patentes, no vuelva a pasar lo mismo. Y anexo a eso, tenemos claro que en el proyecto de Uber, el Ministerio de Transporte va a tener la facultad de todos los años ingresar vehículos particulares a estas empresas. Vale decir, va a ampliar el parque para las aplicaciones y va a mantener el parque cerrado y nos va a embotellar o encajonar en un solo sector y quizás a futuro el taxi vaya a empezar a desaparecer producto de que el mercado lo van a empezar a ocupar estas aplicaciones. Creo que no es lo justo que personas que se han dedicado por años y han hecho de esto un servicio público se tengan que ver en la necesidad de desaparecer porque no se le está dando la posibilidad de a lo mejor de expandir. Y de conductores que llevan años, 20, 30 años como conductores, no han tenido la posibilidad también de ser su propio emprendedor, ¿cierto? Y tener su propio vehículo y poder desempeñarse en este rubro. Por lo tanto, las regiones a las que nosotros representamos, que son organizaciones de 11 regiones, y que está en un documento que yo le hice llegar, que lamentablemente por el tiempo no lo puedo, prefiero no proyectarlo, son no menos de 40, 50 organizaciones a nivel nacional que están bajo nuestra espalda esperando que el parque de taxis, por lo menos para los taxis, no se congele nuevamente. Llevamos 28 años con el parque congelado, creo que ya es tiempo de abrirlo y poder tener la posibilidad de que este gremio se fortalezca y crezca también y no nos nieguen la libertad de desarrollar una actividad económica. He dicho, señor presidente, y agradezco el tiempo que nos han dado. Muchas gracias, presidente. Don Luis, nosotros estamos abiertos a recibir todas las indicaciones y observaciones que usted nos haga llegar a través de la Secretaría. Y lo veremos como indicaciones dentro de la discusión en particular que comienza la próxima semana y ahí se votará artículo por artículo de tal manera de poder considerar sus observaciones que hoy día usted mencionó. Así que muchas gracias, don Luis Dugo. A continuación, la presente sesión también tiene el propósito de recibir a los señores ministros de Obras Públicas, don Alfredo Moreno, el señor Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, y al Director Nacional de Vialidad, don Jaime Retamal, quienes se referirán a lo observado en el informe final número 964 de 2019 de la Contraloría General de la República sobre la auditoría a los procesos asociados a las etapas de diseño, construcción y mantención de puentes. También se abordará con los invitados que tienen incidencia en el rubro el tema de la situación actual de la infraestructura vial asociada a la seguridad tanto peatonal como vehicular en los sectores Las Peñas y Tinguiririca. Eso es más específico. Pero en general, ahora le doy la palabra al señor Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Por su intermedio, aprovecho de saludar a todos los integrantes de la comisión, al ministro de Obras Públicas, a la ministra de Transporte, si es que está todavía, y bueno, obviamente a todos los integrantes y quienes presencian esta sesión. Efectivamente, presidente, y por su intermedio, la idea nuestra es poder presentar el informe 964 relativo a puentes,
Es un informe que realizó el departamento específico de Contraloría en la materia, que es el Departamento de Obras Públicas. Y si se me permite, voy a hacer una presentación que entiendo que ustedes ya la deberían tener porque la hicimos llegar hace un rato a la Secretaría. Y también tienen en su poder, y si no lo podemos enviar inmediatamente, también tienen en su poder el informe que da origen a esta presentación. Entonces voy a compartir la pantalla para poder... Ya. Bien. Supongo que la están viendo la presentación, si es que me pueden hacer una señal. Ya, gracias. Bien, entonces, básicamente esta es una presentación que tiene dos grandes tópicos. Uno es, obviamente, el objeto de la invitación, que es la presentación del informe, pero también antes nosotros quisiéramos poner un poco de contexto respecto de por qué nos parece tan relevante esta materia. En primer lugar, un resumen. Este resumen es el que nosotros, con el cual nosotros dimos la información relativa a este informe, que se refiere a la auditoría que habíamos realizado. Y básicamente ahí están señalados los tres grandes grupos de observaciones, podríamos decir. En primer lugar, desde el punto de vista de la ausencia de un sistema de gestión para la conservación de los puentes. Luego, la ausencia de un sistema para el registro de la información que permitiese esa gestión. Y además, algunos ejemplos puntuales a partir de la muestra que fue seleccionada en esta auditoría a propósito de los puentes donde se evidenciaron los mayores problemas de conservación que vamos a ver más adelante. Eso está todo, obviamente, apoyado en material gráfico que está también en el propio informe. Yendo al contexto, hay que tener en cuenta lo importante que es este tema, o sea, la importancia que tienen en general las obras públicas para el país, en cualquier estado en realidad. Son un motor, como aparece allí, son importantes para satisfacer necesidades públicas, son un motor de desarrollo, y además, desde el punto de vista de la Contraloría, obviamente son muy relevantes porque significa una tremenda cantidad de recursos públicos que se encuentran involucrados. Aquí no hay, obviamente, ninguna duda de que cuando uno habla de obras públicas está hablando de una tremenda gama de actividades que se realizan por parte de distintos órganos del Estado y que tienen por objeto satisfacer necesidades públicas. Las obras públicas son eso, son obras materiales que se realizan con recursos públicos y cuyo objetivo es satisfacer una necesidad pública, que puede ir, obviamente, desde, como aparecen aquí todas estas notas de prensa de este año y algunas del año pasado, desde la construcción de un hospital, pasando por infraestructura de telecomunicaciones, hasta, obviamente, infraestructura en materia de agua potable o en materia de educación. Entonces, obviamente que cuando estamos hablando de obras públicas estamos hablando de algo que es muy sentido por parte de la ciudadanía, máxime si se trata de obras públicas que dicen relación con la conectividad, obras viales, y también obras que digan relación con la sanidad, es decir, con la construcción de infraestructura destinada a hospitales, a CESFAM o a algún otro tipo de infraestructura relacionada con el área de la salud. Es un motor del desarrollo y aquí simplemente quiero poner en contexto que en todos los países a propósito de la pandemia, o los países que pueden hacerlo obviamente, para poder lograr una reactivación económica, se han desarrollado y definido planes de estímulo que en buena parte descansan sobre el impulso a la obra pública. Y Chile tampoco ha sido la excepción. De hecho, el propio Ministerio de Obras Públicas encabeza este plan del gobierno para poder reactivar la economía precisamente por lo intensiva que es en el uso de recursos, pero también de contratación de mano de obra. Entonces, obviamente que la obra pública constituye un motor para el desarrollo en situaciones de normalidad y sobre todo en situaciones de crisis tan agudas como la que estamos viviendo a propósito de la pandemia. Pero en tercer lugar, y esto es una foto del subtítulo 31, que es el que se refiere a la obra pública de la Ley de Presupuestos de este año, también supone una inmensa cantidad de recursos que se involucran en esta materia. O sea, solo si uno mira el presupuesto para este año de obras públicas, del Ministerio de Obras Públicas, que aparece ahí marcado en negrita, son en más de 1 billón de pesos, 1.885.000 millones. Y también a mí me interesa destacar este listado porque no solo obras públicas
ejecuta obras públicas, aunque parezca una tautología lo que estoy diciendo, sino que también hay otros organismos que realizan obras públicas. Y aquí, por ejemplo, aparece voy a poner el ejemplo de la Contraloría, que aparece con 1.418 millones de presupuesto para obras públicas, y que la Contraloría obviamente no ejecuta directamente, sino que las ejecuta a través, con un convenio, a través del Ministerio de Obras Públicas, y este presupuesto se refiere a la construcción de la sede regional de Iquique, de Tarapacá, y por lo tanto, lo que quiero decir es que en realidad el presupuesto en materia de obras públicas es mucho más que lo que tiene el Ministerio de Obras Públicas, o es mucho más que lo que tiene el Ministerio, por ejemplo, de Vivienda y Urbanismo, sino que en todos los sectores hay obras públicas y esas o se ejecutan directamente, como sería el caso, por ejemplo, de salud, o se ejecutan por la vía de una transferencia que se hace al Ministerio por mandato de otro, como sería el caso de la obra que ya acabo de señalar de la Contraloría en su sede regional. Entonces son muchos recursos y eso hace que tenga que estar puesto también el foco del control allí en la ejecución de las obras públicas. También en materia municipal, esto uno lo puede apreciar, las municipalidades también realizan obras públicas que son a veces no tan cuantiosas, pero en algunos casos que sí representan un gran presupuesto desde el punto de vista del presupuesto comunal. Por lo tanto, tampoco uno puede dejarlas de lado como un elemento importante desde el punto de vista de qué significan obras públicas en el ámbito municipal. Aquí hay un agregado desde el punto de vista de las regiones. Ahora, ¿por qué puede ser importante esto también? Y esto tal vez hay que tenerlo en cuenta de cara a cuando uno mira el Estado en su conjunto. Toda esta obra pública, o sea, 343.000 millones en el presupuesto inicial, y actualizado 803.000 millones, no pasa por el control de la Contraloría, por lo menos no pasa por el trámite de toma de razón, porque todo lo relativo al mundo municipal, al sector municipal, está exento del control previo. Y eso ya es demostrativo de una debilidad institucional que tenemos. Y eso es porque está establecido en una ley ya antigua, que es la Ley Orgánica de Municipalidades. Bien, visto esto, nosotros hace un par de años en la Contraloría realizamos lo que aquí aparece, que es un librito que se llama Estudios sobre observaciones y recomendaciones en la ejecución de contratos de obra pública. Este estudio lo tratamos de hacer con un afán propositivo al Ministerio de Obras Públicas y sobre todo a aquellos que ejecutan obras públicas, donde pusimos de manifiesto, en primer lugar, las dificultades que implica ejecutar obras públicas. Hicimos una condensación de las principales observaciones que se encuentran a partir del trabajo que hace la Contraloría, y también ahí nos atrevimos a hacer algunas propuestas de mejora administrativas y de gestión para poder superar esas observaciones. Entonces, solo para mostrar un par de informaciones que se desprenden de este estudio que hizo la Contraloría. Desde el punto de vista de los contratos observados, es decir, contratos que tienen problemas, nosotros, por ejemplo, en los contratos que llevan adelante, de obra pública, por cierto, los contratos que llevan adelante los servicios de salud, en el 51% detectamos que hay problemas. Considérense, eso sí, que la Contraloría no tiene una cobertura total de todo el Estado. O sea, no es que nosotros podamos revisar todos y cada uno de los contratos. Pero a pesar de eso, en el 51% de los contratos, en un extremo, en materia de salud, detectamos dificultades. Por otro lado, y en el gráfico inferior, el MOP, solo en el 34% detectamos problemas. Digo, bueno, sigue siendo un tercio de los contratos, es muchísimo, pero por lo menos hay una gran diferencia entre los contratos que ejecuta el Servio por un lado, que ejecuta los servicios de salud por un lado, y los que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas por otro. Esto yo creo que es una conclusión bien relevante que uno debería sacar, desde el punto de vista de quién debería ejecutar las grandes obras públicas en el país. Por ejemplo, fíjense, y aquí les voy a dar 3 ejemplos, uno del norte, del centro y del sur. Por ejemplo, una municipalidad estima que es una buena idea construir un observatorio astronómico. Y para eso consigue los recursos a partir del FNDR, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Lo que no considera la municipalidad, eso sí, es que el terreno donde lo está construyendo es un camino ciego, es decir, no tiene acceso público, no da un camino, y la obra fue abandonada. Entonces uno podría preguntarse ahí si es una buena idea que un municipio, como el de Alto del Carmen, sea el órgano que ejecuta esa obra pública tan importante como la de construir un observatorio, por mucho que al alcalde o a sus autoridades locales le parezcan que sería algo bonito de tener en la comuna, ¿no? Eso probablemente es una discusión que uno podría
dar a propósito, sobre todo el momento que vamos a empezar a vivir. O, por ejemplo, a propósito de la construcción de la Plaza de Abastos, que se denominó así en la municipalidad de Illapel, también una gran obra pública, donde hubo problemas con el diseño de la obra y una serie de incumplimientos normativos que al final hicieron que la obra tuviera que retomarse, con el consiguiente aumento de precio. O también el caso del CESFAM de Colbún, en que la empresa quebró. Obviamente, esto lo estaba ejecutando el Servicio de Salud del Maule y eso obviamente obligó a retomar después la obra con el consiguiente aumento de precio, porque siempre reiniciar una obra es muy caro, y obviamente también con el atraso de la satisfacción de esas necesidades públicas que, como decía al comienzo, están pendientes mientras no se concluya la obra pública. Y para terminar, presidente, y es para terminar esta parte, obviamente, no, porque todavía no llegamos al informe, algo que coincide precisamente, me parece, con su distrito, a propósito, por ejemplo, de las obras en materia de salud en el Servicio de Salud de Osorno. Y aquí hay una cosa que yo diría que simplemente la puedo categorizar como algo dramático, porque al Servicio de Salud el año pasado se le cayeron todas las obras públicas, todas. Todos los contratos tuvieron que ser terminados por distintos problemas que se produjeron con las empresas que estaban a cargo de la obra pública. Entonces, por ejemplo, el Hospital Perpetuo Socorro de Quilacagüín, la reposición del Hospital Misión San Juan de la Costa, la construcción del CESFAM de Chuyaca de Osorno, la construcción del Centro de Diálisis de Purranque y así sucesivamente, todos se cayeron. ¿Y eso qué significa? Volver a licitar o, en algunos casos, un trato directo con otra empresa, con un eventual sobreprecio, para poder terminar esas obras que, por alguna razón, fueron terminadas anticipadamente. Entonces, la gran conclusión que uno tendría que sacar acá, si se me permite, desde el punto de vista de la Contraloría, por lo menos, es pastelero a tus pasteles. En realidad aquí deberían construir muy pocas obras públicas y en ese sentido yo creo que aquí tenemos un ministerio potente para hacerlo y probablemente él debería ser el que se encargue de estas grandes obras con estos tremendos recursos involucrados. Nosotros, por lo menos desde el punto de vista de la Contraloría, tenemos la percepción de que los hospitales, cuando han sido construidos por parte del MOP, estos puede que inicialmente tengan un precio mayor, por alguna razón que habría que determinar, pero que a la larga salen más baratos y se terminan antes que aquellos que inician los propios servicios de salud. Porque cada servicio de salud es un órgano público en sí mismo. Por lo tanto, existe allí una gran disparidad del punto de vista de la fortaleza que puedan tener a través de sus propios departamentos de infraestructura para poder llevar o acometer estas grandes obras como la reposición de un hospital. Eso, en primer lugar, presidente, esa es la primera parte de la presentación. Acá están las principales observaciones. Yo acá, esto es una cosa importante también para poner de relieve la importancia del trabajo que se hace. Si uno lee acá las categorías de observaciones, presidente, por su intermedio de la comisión, uno se da cuenta que no son cosas formales. Por ejemplo, fíjense en la primera, incumplimiento de la normativa técnica. ¿Qué quiere decir eso? O sea, sencillamente que acá no se está cumpliendo, por ejemplo, con la normativa en materia de incendios, como me tocó ver algunos casos, que no se está cumpliendo con la normativa sísmica en este país, que no se está cumpliendo con esa normativa, que no se cumple con la normativa en materia de ascensores, y así sucesivamente. Entonces, acá hay importantes observaciones que se levantan y que uno obviamente espera que se puedan después poder subsanar. O por ejemplo, una observación que aparece ahí un poco más abajo, inexistencia o insuficiencia de las cauciones. ¿Qué significa eso? Que cuando el contrato termina por alguna razón y hay responsabilidad de la empresa, obviamente que ahí tienen que operar las cauciones, pero si estas no existen, si estas fueron falsificadas, como en algunos casos nos ha tocado determinar, o estas no son suficientes, obviamente que no es posible cubrir los daños que ha ocasionado ese término anticipado del contrato. No me quiero quedar acá, puedo hacer llegar a la comisión también el estudio que nosotros realizamos para que ustedes puedan interiorizarse con estas observaciones que son transversales en materia de obra pública. Bien, esto genera mayor costo, tanto financiero como social, esto genera después problemas en la operación, falencias constructivas, el plazo u obras que son abandonadas. Bien, ahora yendo al informe, al 964, básicamente este informe está referido a puentes. Eso podríamos decir que es el resumen de lo que se hace aquí. Y el objetivo era poder determinar si se cuenta por parte, sobre todo de la Dirección de Vialidad, con mecanismos de control suficientes para garantizar que las distintas etapas de un puente, desde el diseño,
la construcción y la operación, mantención del puente, se pueden controlar desde el organismo técnico, que sería la Dirección de Vialidad, y obviamente ver qué medidas se están adoptando. Y acá, obviamente existen miles de puentes en el país y no era posible revisar todos y cada uno de ellos, por lo tanto acá lo que hay es un universo de materias a auditar y de ahí se extrae una muestra. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista del diseño, hay 58 proyectos en esa etapa que están aprobados y se tomó una muestra de 16, esos aparecen en el anexo 2. Luego en la etapa de construcción hay 19 que están en esa fase, al 31 de julio, eso sí, del año pasado, se tomaron 13. Y luego los que ya están en operación, que hay que hacerle mantención, son 6.772 que están bajo la tuición de la Dirección de Vialidad y se tomaron 50 con las respectivas visitas a terreno para poder ver cuál es la condición en que están esos puentes. Aquí está el listado, simplemente lo señalamos acá a título, esto es una foto obviamente del informe, por eso se ve así. Y lo señalo porque esto es para todo el país, o sea, va desde de norte a sur. Esa es la idea que quiero graficar con esto, tanto en la etapa de diseño con los puentes que están allí, los que están en etapa de construcción y luego los que están en etapa de operación, que también supuso el traslado, obviamente, de los funcionarios a terreno. Bien, ¿cuáles son las principales observaciones? Y acá las observaciones se refieren a dos grandes ámbitos. En primer lugar, se analiza cuál es el control interno, cuáles son los aspectos de control interno del servicio para poder afrontar la tarea que le corresponde legalmente. Y luego, el segundo ámbito se refiere a la materia misma, es decir, a qué ocurre, a la materia auditada, qué ocurre con los puentes, en este caso, sobre todo en la etapa de operación y mantención. Entonces, una primera observación gruesa que hay aquí es relativa a la trazabilidad respecto de la revisión que se hace a los puentes en la etapa del diseño. Es decir, si existe una especie de sistema robusto de registro que permita hacer esa trazabilidad a estos proyectos ahora de puentes que están en este momento siendo analizados o revisados por parte de la dirección. Entonces aquí lo que vimos es que dentro de la Dirección de Vialidad, el Departamento de Proyectos y Estructuras no tiene un registro de proyectos que les sean remitidos por las distintas unidades de la Dirección de Vialidad para revisión y aprobación. Y también no hay un registro de los proyectos de ingeniería para la revisión y elaboración. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que esto impide hacer una especie de trazabilidad de la historia o de la vida de ese puente desde el momento en que se inicia hasta el momento en que ya se pone en operación y se pone a disposición de la ciudadanía. En segundo lugar, hay un segundo grupo de observaciones que dice relación con la supervisión de los proyectos de puentes por parte del Departamento de Puentes del nivel central de la Dirección de Vialidad. Entonces, aquí el problema que encontramos sobre todo es del punto de vista de los antecedentes con que se pueda contar a propósito de las visitas que se hacen a los distintos contratos que se están ejecutando en materia de puentes. Entonces, por eso se dice que el Departamento de Puentes no dispone de antecedentes que den cuenta de acciones que den cuenta de las acciones de supervisión que desarrollan los visitadores de los contratos de puente. Si bien es cierto, la dirección indicó o señaló que había un intercambio de información permanente entre el visitador del puente, el inspector fiscal, la asesoría, etcétera, la verdad que no hay un sistema que permita dejar registro de ese tipo de actividades y que permita efectivamente saber qué fue lo que se controló por parte de ese visitador cuando va a haber el contrato a terreno. Por así decirlo, y para ser bien concreto en la observación, acá el antecedente no puede ser el cometido funcionario, es decir, la autorización para ir a terreno del funcionario, porque de eso no cabe duda. Eso sería una observación solamente formal. Aquí lo que nos interesa a la Contraloría es saber si efectivamente fue, pero además a qué fue, y qué fue lo que allí encontró y cuál fue la información que se levantó. Y de eso no hay un registro bien acotado que nosotros hayamos podido detectar en su momento a propósito de la auditoría. Eso está en la página 14. En cada punto estamos señalando la página de la auditoría para facilitar encontrar cada una de las observaciones. Luego, respecto, ahora ya no del ambiente de control, sino que respecto de la materia que se audita, que efectivamente son los puentes, acá básicamente lo que detectamos en primer lugar es que no hay una información actualizada respecto de cada uno de los puentes
que están bajo la tuición o supervigilancia de la Dirección de Vialidad. Aquí cada puente tiene una especie de ficha, una ficha de registro, los 6.772 puentes, pero básicamente acá el problema es que estas fichas, que serían, como podríamos decir, uno podría decir que esta es como una especie de la historia clínica o el certificado que tiene cada uno de los puentes con toda la información relevante, estos no están actualizados o a veces carecen de información casi totalmente. Entonces, por ejemplo, en la ficha no hay, en ninguno de los puentes había información sobre capacidad estructural y materialidad del puente. O sea, lo cual es bastante importante, saber de qué están hechos los puentes, por lo menos en esa ficha. O respecto del año de construcción del puente. Hay 461 casos en que no hay información respecto de cosas sencillas como cómo se llama el puente, que es obviamente importante para poder identificarlo después en terreno. O 1.889 registros sobre el cauce o el obstáculo que están tratando de salvar. O respecto de la materialidad de la carpeta de rodado, es decir, qué tipo de material es el que está puesto para que puedan circular los vehículos o las personas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una ficha, esta es la foto de una de ellas. Aquí está señalado el nombre del puente y se supone que estos son los datos que debería tener. Dónde está ubicado, el tipo de puente, si es una estructura definitiva o no, la comuna, etc. Pero, desgraciadamente, este es un ejemplo en donde uno podría decir que está la ficha más o menos completa, pero hay otros casos en que no necesariamente está totalmente así. Por ejemplo, acá. Entonces uno ve si tuvo problemas, qué tipo qué altura tiene, qué altura de viga, y así sucesivamente hay información que se detectó que las fichas no están derechamente actualizadas. Entonces, aquí el problema que tenemos es que todo esto no sería una observación si no estuviera regulado, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Esto todo está regulado en lo que se denomina el manual de carreteras. Por lo tanto, acá hay una disparidad entre las distintas direcciones desde el punto de vista de cómo operan aplicando este manual de carreteras, que es obligatorio, obviamente, a propósito de tanto los registros que tienen que llevarse como de las inspecciones que se tienen que hacer. Entonces, estas diferencias en la forma de ejecutar y recopilar los datos de inspecciones de puentes impiden verificar el efectivo cumplimiento de estas directrices que están orientadas para tener una información actualizada del estado del puente, es decir, para que este pueda servir para efectivamente aquello para lo que fue construido. Bien, después, aquí hay un elemento bien importante que hay que tener en cuenta a propósito de la materia auditada, que dice relación con el diagnóstico que fue encargado por parte de la Dirección de Vialidad en su momento para determinar cuál era el estado de los puentes. Entonces, acá la Comisión tiene que saber, por su intermedio presidente, que la Dirección de Vialidad encargó un diagnóstico a propósito del estado de puentes donde se tomaba un subconjunto de 1.034 puentes. Hay un consorcio que se llama Stradale Gauss Limitada, que se adjudica este contrato de diagnóstico para determinar cuál es el estado de los puentes, de 1.034 puentes, y esto costó 910 millones IVA incluido. Ahora, ese diagnóstico se entrega a mediados del año 2018, y allí se determinaron algunas cosas que son bien importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se determina que hay 14 puentes que tienen unas calificaciones que van entre 20 y 39, es decir, que van de estructuras con daños de carácter resistentes medios, con daños durables o funcionales graves, y que, obviamente, y ahí está la recomendación, requieren de intervención a corto plazo por parte de la dirección. Y por lo menos hasta esa fecha que aparece allí, el 30 de octubre de 2019, no se habían ejecutado operaciones para reparar de esos 14, 12 de ellos. O sea, había 12 que no tenían todavía ninguna actividad que se hubiese realizado. Entonces, no había por parte de la Dirección de Vialidad una estrategia hasta ese momento respecto de planificar una intervención en esos 12 puentes que estaban con estas observaciones más graves que se habían determinado por parte de la consultoría que encargó la propia dirección. Ahora, la dirección, eso sí, informó que se habían adoptado algunas medidas que iban a remediar estos aspectos. Habían 2 que sí estaban efectivamente ya en reparaciones de los 14, además habían 6 que ya estaban reparados, habían 4 que no se iban a intervenir porque iban a sacarse de operación, porque iban a ser reemplazados por otra estructura en otro lugar probablemente, y 2 que iban a
perdón, 4 que se iban a llevar a reparaciones, de los cuales 2 ya estaban en reparación. Y eso da el total de 14, por eso había 12 que estaban pendientes, pero con esa información se entiende que debería estar en vías de subsanarse esa observación. Luego, hay otra observación que está en la página 28 del informe que dice relación con la implementación de un sistema de gestión para la conservación de puentes. Y acá hay tal vez esta es una información, esta es una observación que debería ser también considerada, porque aquí lo más importante sería tener información desde el inicio del ciclo de vida de un puente. Porque aquí aparentemente lo que hay es más bien una forma de trabajo, esa es una conclusión que yo saco, obviamente puedo estar equivocado, pero lo que se evidencia acá es que en realidad el mantenimiento de los puentes se hace sobre todo en un contexto de contratos de conservación global de vialidad, contratos de mejoramiento o reparaciones reactivas. En realidad, uno podría pensar que acá debería haber un sistema de gestión que permite la conservación de los puentes, atendiendo obviamente a las características que tienen desde el diseño, porque obviamente si uno diseña un puente con ciertas características, sabe que a partir de un uso normal puede tener o requerir ciertas acciones de conservación a partir de cierto momento. Y eso obviamente que se podría programar y gestionar desde el inicio. Señor Contralor, una interrupción. Sí. ¿Cuánto le queda? Porque nos están llamando a votar en la sala ahora, entonces quería calcular más o menos los tiempos. Estoy terminando, presidente. Muchas gracias, señor Contralor. Continúen. Bueno, finalmente los 50 puentes a los que a los que se visitó en terreno, se encontraron distintos tipos de observaciones en las fundaciones, en los estribos, en vigas metálicas, en carpetas de rodado, en cables tensores, en los puentes colgantes, por cierto, y con distintos grados de daño en muchos de ellos. Aquí están algunas fotos, están todas en el informe. Estos son de norte a sur, por ejemplo, en el puente Chiu Chiu en el río Loa, a propósito del terraplén, que tiene un desprendimiento, ahí. En el puente de nuevo vial del aeropuerto en Antofagasta, en la cubierta metálica de la viga transversal, ahí. En el puente Toconao, en Antofagasta, hay una parte que se perdió, que es lo que está ahí. Este puente Tana también en Tarapacá, hay un desprendimiento del pasillo poniente. Y así sucesivamente, presidente, dado que tiene que ir a votar, entonces usted tiene la presentación y también pueden ir revisando el informe con cada una de las observaciones que se hicieron de las visitas a terreno. También una observación respecto de los permisos para poder transportar carga con sobrepeso o sobredimensionada, que está acá señalada y que está en la página 33 del informe. Eso, presidente, para... Muchas gracias. Esa es la presentación. Don Jorge Bermúdez, muy amable, muy completa su exposición. Aquí tenemos un problema operativo en este momento, nos están llamando a votar en la sala. Me gustaría, hay varios invitados ahí por parte de la diputada Sepúlveda, y me gustaría que hiciera las preguntas directas al señor ministro, y si lo tiene bien, señor ministro, podemos invitarlo la próxima semana para continuar. El micrófono. Porque veo que va a ser prácticamente imposible continuar esta sesión, así que sería recomendable, señor ministro, si usted tiene a bien, poder venir, estar presente en la próxima sesión para poder terminar este importante tema. Diputada Álvarez. Gracias, presidente. Cortito. La verdad es que saludar a todos los que están viendo en honor al tiempo, a don Jorge Bermúdez, gracias por la exposición, pero nos cuesta tanto que el ministro esté aquí. No sé si se compromete, para nosotros ha sido un día bien complejo, pero si se compromete a poder estar en una sesión sería buenísimo. Pero si no nos complica harto, porque nos ha costado meses poder tenerlo aquí, y sí tenemos que ir a la sala a votar. Entonces la verdad es que o seguimos después de la votación, o nos visita de nuevo el ministro, porque tenemos muchas inquietudes, ministro, y no hemos podido resolverlas en harto tiempo.
Diputada Álvarez, nosotros estamos en conversación con el señor ministro y vamos a conversar posteriormente para poder solicitarle que concurra a la próxima reunión. Me gustaría escucharlo, presidente. Me gustaría, le vamos a ofrecer la palabra al señor ministro, pero me gustaría antes, en breve... Sí. Muchas gracias, presidente. No, yo agradecer al ministro, al contralor, sin duda, pero son dos preguntas al señor ministro que están además los vecinos aquí esperando, que tienen que ver con temas que usted ya conoce, porque nuestro secretario, ¿no es cierto?, nos ha dicho que le enviaron los oficios correspondientes en relación a dos caminos, uno el de Tinguiririca por defensas viales, donde hemos tenido accidentes permanentemente, que el sector, ¿no es cierto?, de Tinguirica, que usted lo debe ubicar bien, y el segundo es el camino, ¿no es cierto?, que es un camino internacional de Las Peñas, presidente. Si el ministro se pudiera referir a ambas situaciones antes de la votación. Muchas gracias. Tiene la palabra, señor ministro, don Alfredo Moreno, por favor. Adelante. Bueno, presidente, saludar a todos los presentes, también al Contralor, agradecerle al Contralor su presentación, muy completa como usted señaló, y yo encantado de venir a la próxima sesión, no sé cuándo es, pero encantado de asistir y poder, digamos, continuar con el análisis de estos temas. Él ha iniciado la conversación, que creo que tal como él ha señalado es muy importante, y además la Contraloría en esto hace una tarea que es muy relevante, digamos, así que muy bien. En cuanto a los caminos que se señalan, está aquí el director nacional de vialidad, así que él puede, digamos, darle una contestación más precisa que la mía, ¿ah? Porque no conozco los caminos que me señalan. Adelante. Pero digamos, respecto a lo que era el motivo de la citación, que es, digamos, el tema de los puentes, si quiere quedamos inmediatamente que en la próxima sesión, ¿y cuándo es, presidente? El próximo martes. El próximo martes. Entonces, el próximo martes yo asisto a la comisión para que podamos continuar este tema. Presidente. Sí. Sí. La importancia y la trascendencia de esta sesión, porque yo creo que a todos nos preocupa el estado de los puentes del país en general, y las observaciones que hace el Contralor son también muchas delicadas. Entonces, presidente, no me apague el micrófono, ¿ya? Entonces sería importante que fijáramos desde el inicio de la sesión al ministro. Yo pediría que le entregáramos el privilegio para la próxima sesión y que iniciáramos la discusión con el ministro y no pusiéramos ninguna audiencia previa para no dilatar, insisto, un problema que es urgente y preocupante. Mi región, y el ministro bien lo sabe, es una región que se caracteriza por el sistema de puentes. Tenemos muchos puentes ahí todavía en carpeta. Está el subacuático de Las Mulatas, está el puente Los Pelúes, está el puente Calle, está el puente Pedro Valdivia, está el puente Caucao, así que tengo... Ya, acogida la propuesta de... No se escucha, presidente. Ahora. Tiene la palabra el director nacional de vialidad. Adelante. No se escucha. Active su micrófono, director. Tiene que activar su micrófono, director. Ahí sí, presidente. Muy buenas tardes. Por su intermedio saludo a todos los miembros de la comisión y a todos los asistentes en esta sesión. Bueno, si bien el motivo de esta sesión era básicamente conocer la auditoría de la Contraloría y obviamente poder también presentar nosotros como Ministerio de Obras Públicas y Dirección de Vialidad, entendemos que, bueno, había dos temas adicionales que son para los cuales asistieron los vecinos y por lo tanto esperamos poder también informar de algo, si bien, insisto en esto, no era para lo que yo venía más preparado. Sin embargo, sí les puedo informar que al menos lo que se refiere al lugar de la ruta I-451 en Tinguiririca, que no sé si es precisamente de la ruta de la que estaba comentando recién la Sepúlveda, lo que tenemos ahí considerado es un proyecto de seguridad vial que se estaría iniciando ya durante el año 2021, sin embargo, y por eso estamos buscando recursos para poder incorporarlo como parte del presupuesto del próximo año. Sin embargo, a través de nuestra administración directa, estamos abordando cosas hacia el final de este año, comienzos del próximo. Detalles probablemente que ustedes quisieran escuchar ahora, no estoy en condiciones de poder transmitírselos con la seguridad y certeza que ustedes requieren. Sin embargo, les propongo, si les parece,
a través de su intermedio presidente, propongo entonces tanto a la diputada como a los vecinos del sector, podamos tener una reunión como lo hemos tenido con otros vecinos para otros lugares en particular, para poder conocer sus inquietudes con más detalle y poder también transmitir con más precisión lo que ya estamos haciendo, lo que tenemos planificado y lo que estamos incorporando como presupuesto del año 2021, presidente. Muchas gracias, señor director, y acogimos inmediatamente su propuesta. Yo creo que en forma directa, a través de Zoom, podemos realizar una reunión. Agradecer la presencia del señor Jorge Bermúdez y al señor ministro de Obras Públicas, a los asesores del Contralor y a los asesores del Ministerio de Obras Públicas. Quedan cordialmente invitados ¿Puedo hablar? a la próxima reunión, si es que así usted lo estima. Si así usted lo estima, señor Contralor, queda cordialmente invitado para la próxima reunión a escuchar la exposición del señor ministro de Obras Públicas, si así usted lo considera, o parte de sus asesores que están aquí presentes. Presidente, ¿puedo, si fuera posible, gracias, presidente, si fuera posible poder coordinar, la reunión con el director de Vialidad, dada la pandemia? Yo sé que nos hemos reunido varias veces, pero hoy día estamos en una situación muy compleja, tanto en Tinguiririca como en Las Peñas. Entonces, si pudiéramos, ojalá agendarla para esta semana o el lunes de la próxima, sería muy importante. Perfecto, nos comunicamos, si quiere, directamente con usted, diputado, con su equipo asesor, para poder agendarla esta semana, Dios mediante, o más tardar el próximo lunes. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Gracias.